necesario para él que diga aleluya. Aleluya. Para él con todo tu corazón. Puedes decir gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos esperan una palabra de Dios? Levantan su mano y dicen amén. Amén. Gloria a Dios, amén. Voy a compartiros una reflexión de la palabra del Señor. Yo no pensaba de compartiros esto, Iba a compartir otro mensaje que tengo escrito que no he tenido ocasión de predicar. Pero ayer el Señor me recordó un versículo, de estos versículos que vas leyendo en tu lectura devocional. Cuando lo leí ya hace muchos meses lo anoté, porque sabía que un día iba a predicar de eso. Y lo anoté en mi blog de notas, y ayer me lo recordó el Señor. No me es fácil predicar de este tema, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo compartimos. Amén. Sabiendo que los cultos son de Dios. Voy a leer un pasaje, aunque vamos a predicar de un versículo. Levítico capítulo 6, versículo 9. Manda a Aarón y sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. Estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas del altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y ahora Éxodo 27. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de altura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, y los cuernos serán parte mismo y lo cubrirás de bronce. Y atención al versículo 3, que es donde vamos a compartir la palabra de Dios. Y harás también sus calderos y sus palas para recoger la ceniza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a la palabra de Dios. Amén. Gloria a su bendita palabra. Amén. Le puse ayer un título: este mensaje o esta reflexión está recién sacada del horno para ustedes. Y el Señor me lo compartió así, sacando las cenizas del corazón. Le ha dicho el Señor y le ha dado instrucciones de cómo hacer el altar de bronce que está en los atrios. Este era el altar del holocausto donde se hacían los sacrificios. 5 clases de sacrificios: la ofrenda expiatoria, la ofrenda del pecado, ofrenda de paz, ofrenda de grano y ofrenda del holocausto. Pero ahora el Señor es que le da todo, le da medidas, material, la forma, diseño. Que es que Dios te ha dicho cómo tienes que vivir, no te ha hecho cristiano y que vivas como quieras. Te ha dejado instrucciones para que sepas cómo tienes que vivir. Y le ha dicho: haz un altar. ¿Y cómo lo hago? Espera, a tu forma no. A tu forma no. Le ha dado material, forma, diseño, medidas, cómo tiene que hacerlo. Pero me llamó poderosamente la atención esta parte, que añade unos utensilios para el mantenimiento del altar. Y le dice: Moisés, dile a Aarón que haga también calderos y palas. Calderos y palas. Para hacer el sacrificio de la ofrenda del altar. Esto es lo más vistoso, hermano. Esto es lo más popular. Es hacer la ofrenda, hacer el sacrificio, quemar el incienso, la oración sacerdotal. Y todo vestido de ropa de lino sacerdotal. Pero después de esto, después de todo este ritual, había una labor que no era vista, una labor que no era popular. Cuando acababa el culto del sacrificio, el sacerdote se quedaba, cogía los calderos y las palas y limpiaba las cenizas del altar para que quedara limpio para el siguiente servicio. No era popular este servicio. Todos quieren el sacrificio, la quema del incienso, bendecir al pueblo. Pero había otra labor que no era popular.
Y era coger calderos y palas para limpiarlo, porque no podía llegar la mañana siguiente y que hubiera cenizas ahí. No se podía hacer otro sacrificio con el altar sucio. Lo digo con mucho cariño. Para mí el primero. No debemos predicar, servir ni cantar cuando hay cenizas todavía que quitar. Estos instrumentos, calderos y palas, no eran populares, no eran vistosos, pero eran necesarios para el mantenimiento del altar. Eran muy necesarios. Pasaje que hemos leído de Levítico 6. Mira lo que dice el Señor. Después que el fuego haya consumido todo el holocausto, el sacerdote limpiará las cenizas del altar. Se quitará las ropas sacerdotales, se cambiará su ropa normal y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Ahora, hermano, mira, para ministrar en el tabernáculo frente al altar, para hacer los sacrificios, para ministrar al pueblo, para hacer todo el ritual en el templo, Dios le permitía que vistiera las ropas sacerdotales oficiales. Pero luego, para arreglar los asuntos del altar, no valían esas ropas. Tenían que ser ropas normales, ropas comunes. Y yo he comprendido esto de parte del Señor, que para ministrar al pueblo, para predicar, para cantar, para servir, puede que Dios nos deje vestir las ropas ministeriales, las ropas de nuestros títulos, las ropas de nuestro testimonio. Mira, es predicador, es del coro, es de los que sirven comprometidos en la iglesia. Pero luego, para arreglar los asuntos del corazón, eso no vale. No valen las ropas de títulos, no valen las ropas de cargos, no valen las ropas del testimonio que te hayas labrado. Tienes que venir con ropas normales, tal y como eres. Y a solas, arreglar tu altar con Dios y sacar las cenizas. Alguien que diga amén. Para ministrar, sí, que lo vea todo el pueblo, Moisés, que es el sacerdote, con la mitra, con el efod, con el chaleco, que lleve todo, que lo vean. Pero dile que cuando venga delante de mi presencia se quite todo eso. Que delante de Dios no. Delante de Dios vente tal y como eres, con tus ropas normales, con tus defectos, con tus cargas, con tus luchas, con tus frustraciones, con tu mente a veces turbada. Vente así. Y tenía que ir a solas, con el caldero y las palas y las cenizas. Así tenemos que ir delante del Señor. Y le dice el Señor esto, que se cambie de ropas normales y que saque las cenizas fuera del campamento. Las cenizas del altar no las limpiaban en el tabernáculo, no las limpiaban en el campamento, tenían que ir fuera. Y me hizo el Señor comprender esto. Hay asuntos del corazón que no se arreglan aquí, que se arreglan a solas. Amén. Fuera de este campamento, fuera de la iglesia. ¿Dónde? A solas en su bendita presencia. Moisés, cuando levantó el tabernáculo, lo podéis leer en Éxodo 33, lo levantó lejos del campamento. El tabernáculo no estaba dentro del campamento. Dice, levantó el tabernáculo lejos del campamento y lo llamó el tabernáculo de la reunión. Y toda aquella persona que quería encontrarse con Jehová salía del campamento y iba a encontrarse al tabernáculo de la reunión. Hermano, hermana, esto es el campamento. Aquí venimos a adorar, venimos a cantar, venimos a escuchar palabra de Dios, pero a encontrarte con Él de verdad, a solas, para arreglar los asuntos de tu corazón, para sacar las cenizas que tienes aquí adentro. Tienes que salir fuera del campamento y hacerlo a solas con Él. Y sale fuera del campamento Aarón y le da una instrucción más Dios. ¿Y qué hago ahora con las cenizas? Ya he salido fuera del campamento. Y le dice ahora el Señor, dile que saque las cenizas a un lugar limpio. Ay, a un lugar limpio. Yo cuando leía esto decía, Señor, no lo entiendo.
no se echa algo sucio en un lugar limpio. Porque lo que está sucio acaba contaminando y manchando lo limpio. ¿Cómo dices que saque las cenizas a un lugar limpio? Me puse a indagar ayer, ¿qué es esto de limpio? El verbo hebreo en el que está escrito es tahor, que significa lugar ceremonialmente puro, un lugar incontaminado, un lugar santo, un lugar de gloria, un lugar de purificación y un lugar de expiación. A ese lugar los llegaban. ¿Sabes cuál es el único lugar que encaja con esta descripción según la Biblia? Su bendita presencia. Ese es el único lugar. Su presencia es el único lugar donde entra alguien sucio y sale limpio. El único lugar. Por eso le está diciendo Dios que lo traiga aquí. Te dice Dios, venlo aquí. Pero estoy sucio, Señor. Tú ven aquí. Que no hay nada por muy sucio que esté, que entre en mi presencia y no salga limpio. Mientras todos los lugares, lo sucio acaba manchando lo limpio, su presencia tiene tanta gloria, es tan sumamente pura, que si entra algo sucio acaba limpiándolo, hermano. Gloria a Dios. Por eso te dice el Señor, ven con tus cenizas. Amén. Ven con tus cenizas a este lugar limpio y puro que es mi presencia. Alguien que diga amén. Claro, da mucho temor, hermano, venir delante de un Dios santo, hombres tan comunes y pecadores como nosotros. Da mucho temor. ¿Quién de aquí no ha sentido vergüenza por su condición o su pecado orar y decirle Padre? ¿Quién de aquí no? Dice la Biblia en Habacuc 1:13, tú eres muy limpio de ojos, oh Jehová, para ver el pecado. Es muy limpio de ojos solo para mirarlo, solo para verlo. Y Job 15:15 dice, ni aun los cielos están limpios delante de tus ojos. Ni aun los cielos están limpios delante de tus ojos. ¿Qué podrá presentarse delante de ti? Y yo he entendido esto, que el único pecado que puede estar en su presencia delante de sus ojos, ¿sabes cuál es? El que llevamos tú y yo delante de él para confesarlo. Ese sí lo permite Dios que entre, para arreglarlo, para limpiarte. Lo demás nada. Si los cielos no están limpios delante de él, ¿cómo me voy a presentar yo? Pero dice Dios, tú sí, tú ven con tus cenizas, con tu altar sucio, tú ven. Alguien que diga amén. En su presencia, fuera del campamento, las cenizas del altar son limpiadas. Y los asuntos del corazón son sanados. ¿Sabes por qué? Porque la ceniza es muy molesta. La ceniza mancha mucho. La ceniza apaga el fuego. Levítico 6, un poco más adelante, que no hemos llegado ahí, dice, el fuego arderá continuamente en el altar. Pero cuando hay mucha ceniza, la ceniza apaga el fuego. No deje que la brasa continúe. La ceniza tiene otra labor. Si cae en un campo, lo convierte en estéril, ya no da fruto. Lo pudre, lo seca. La ceniza tiene otra cosa, y es que es tóxica. Si respiras algo, te intoxicas. Por eso en la presencia del Señor uno se sana, hermano. Dice la Escritura que cuando el famoso pasaje de Elías llegó al altar que estaba derribado, dice que arregló el altar de Jehová que estaba derribado, hermano, que estaba arruinado. ¿Sabes que el verbo hebreo en el que está escrito esto, dice arregló el altar, no es arreglar, significa Rafa, sanó. Y Elías sanó el altar, lo sanó, porque estaba enfermo, estaba destruido. Cada piedra tirada por un lado, quemada, envuelta en cenizas. Tuvo que ir Elías con su santa paciencia. No las cogió y las puso otra vez. No. Las sanó. ¿Qué significa esto? Cogió piedra por piedra y empezó a limpiar las cenizas. Empezó a quitar todo lo sucio. Qué bien quedó ese altar, mi hermano, mi hermana. En su presencia los altares se sanan.
Recuerdo aquel pasaje en Nehemías, que ya tienen el muro casi levantado, lo tienen a más de la mitad, lo tienen a más de la mitad, y hay una tribu, Judá, encargada de sacar los escombros fuera de la ciudad. Están edificando a la mitad, pero llegó un momento que Judá estaba sacando tantos escombros, dice la Biblia en el capítulo 4 de ese libro, que quemaron las puertas y quedó todo envuelto en cenizas y fuego, las puertas, las piedras, los escombros y todo. Ahí estaba Judá, sacando los escombros como podía, pero llegó un momento en que se debilitó, en que se cansó, en que ya no podía más. Dice la Biblia que las fuerzas de los acarreadores que sacaban el escombro se debilitó y ya no pudo más. ¿Sabes lo que hizo Judá? Fue donde Nehemías y dijo: Judá, detente, para la obra, que no seguir edificando. Pero ¿qué ha pasado, Judá? Que hay mucho escombro, no tenemos fuerzas para seguir sacándolo. Y yo decía: Judá, pues que edifiquen más, que el enemigo está fuera, que edifiquen, y cuando esté edificado, pues ya luego sacas los escombros, ¿no? Pero es que Judá entendió algo, que hay tiempo de edificar y hay tiempo de limpiar. Y entendió Judá que era el tiempo de limpiar. ¿No has visto a veces que en tu progreso, en tu caminar cristiano, en tu vida cristiana, en tu caminar con Dios, que vas creciendo y de repente llegas a un tope y dices: ay, otra vez para atrás? ¿No te das cuenta? A muchos jóvenes con los que he hablado le pasa eso. ¿Sabes por qué es, hermana, hermano? Porque llegas a un momento donde Dios dice: hasta aquí, ya no edifiques más, ahora limpia. Limpia. Y cuando alguien no quiere limpiar, no puede seguir creciendo, no puede seguir edificando. Y Judá dijo: parar todo, pararlo, no edifiquéis más, hay que limpiar, hermano. Vamos a sacar el escombro, las cenizas que hay aquí adentro. Alguien que diga amén. Dale un aplauso a tu Dios. Para Él puedes decir aleluya. Aleluya. Uno no crece más si no se limpia por dentro. Qué bien. Hay un tope espiritual en la vida cristiana. Necesitamos hacer una limpieza de las cenizas de nuestra alma. Y alguno dirá: hermano, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se limpia? ¿Cómo se sacan las cenizas? Te lo digo muy rápido, es muy fácil. Con nuestra comunión diaria, con la meditación de su palabra, haciendo un stop en nuestra vida, a ver cómo estamos por dentro. ¿Cuánto hace que no te miras por dentro? ¿Cuánto hace que no paras y haces un autoexamen a ver cómo vas en la vida cristiana? Estos son los utensilios del altar. Estos son los calderos y las palas. La comunión diaria, la meditación en su palabra, el hacer una mirada para adentro, introspectiva, a ver cómo vas. Te digo algo que el Señor me dejó ver ayer. A veces el enemigo te dejará todo lo demás, pero te quitará eso. Te quitará los calderos y las palas. Te quitará la comunión. Te quitará la meditación de su palabra. Al culto, déjalo que vaya. A una vigilia, déjalo que vaya. A una reunión de jóvenes, déjalo que vaya. Mientras no saque las herramientas que le limpian por dentro, déjalo. Jeremías profetizó. Mira qué profecía. Dice Jeremías: llegarán los días en que todos los utensilios de la casa de Dios serán quitados y llevados a Babilonia. Los utensilios son las cosas con las que hacían el sacrificio y mantenían el altar. Llegarán los días en que todos los utensilios de la casa de Dios serán quitados y llevados a Babilonia. Porque el pueblo andaba en pecado y no se arrepentía, no se limpiaban de la idolatría. Llegó la primera invasión, Daniel 1. Llegó el rey Nabucodonosor y dice ahora la Biblia: y el Señor entregó en las manos del rey de Babilonia, que es que se lo dio Dios por un castigo. Entregó Dios en las manos del rey de Babilonia parte de los utensilios de la casa de Dios, y el enemigo los colocó en la casa del tesoro de su Dios. Ahora mira, Jeremías ha dicho: llegarán los días
en que serán llevados todos los utensilios de la casa de Dios. Pero ahora aquí dice en Daniel que Dios le entregó unos pocos, no todos, unos pocos. ¿Qué pasa? ¿No se ha cumplido la palabra? ¿No se ha cumplido la profecía? No, hermano. Es un acto de misericordia de Dios. Está diciendo Dios, les voy a dejar un poco de utensilios, por ver si se arrepienten, que tengan con qué hacer los sacrificios, que tengan con qué limpiar el altar, para ver si se arrepienten y vuelven a mí. Dios nunca te cerrará todas las puertas. Dios siempre te dejará un ruego, un clamor, una intercesión para venir delante de Él. ¿Qué pasó? Que el pueblo no se arrepentía, no los usaba estos utensilios. Y en la tercera invasión, dice Jeremías 52, y se llevaron todos los recipientes para la ceniza. Nota, hermano, lo que dice la Biblia. Y se llevaron todos los recipientes para la ceniza, las palas, las despabiladeras, y el enemigo los colocó en la casa del tesoro de su Dios. El enemigo se llevó algo sin apenas valor, de bronce y sucio de polvo y ceniza. Pero es que el enemigo sabía que esos utensilios eran las herramientas para que el pueblo de Israel se acercara a Dios. Calderos, palas y despabiladeras. Aquello que el pueblo tuvo en poco, el enemigo se lo llevó como un tesoro. Dice la Biblia que el enemigo lo cogió y lo colocó en la casa del tesoro de su Dios, como un triunfo. Algo de bronce, algo sucio. Te digo algo, no menosprecies los utensilios que Dios te da. No menosprecies un ratico de comunión con Él a solas. ¿Cuánto hace que no dedicas, aunque sea 20 minutos, a estar a solas con Dios y a meditar? A decirle, Señor, no estoy bien. Señor, sé que hay cosas que tengo que arreglar. Sé que hay cenizas que todavía tengo aquí adentro que me están ensuciando. ¿Cuánto hace que no usas esos utensilios? Si los tienes en poco, el mismo enemigo los quita y se los lleva como un tesoro, y te queda como un cristiano que va al culto, a reuniones, a vigilias, a eventos, pero que no tiene vida cristiana, ni comunión, ni intimidad. Alguien que diga amén. Amén. El enemigo siempre va a intentar ocupar ese lugar, hermano. Mira, Nehemías, volvemos a Nehemías. Nehemías hizo una gran reforma en el pueblo. Reformó y quitó toda la idolatría, la mezcla de los pueblos que se habían mezclado, las casas, y edificó el muro. Pero cuando se le acabó el visado, el permiso que tenía por el rey Artajerjes de estar ahí, tuvo que irse y se marchó y dejó Jerusalén. Cuando él se marchó, mira lo que ocurrió. Nehemías 13. El sacerdote Eliasib, el sacerdote, siendo el jefe de la casa de nuestro Dios, emparentó con Tobías el amonita, con el enemigo, aquel que le ha estado haciendo la guerra. Pero no voy a entrar ahí. Emparentó con él y le hizo una gran habitación dentro del templo de Dios, donde antes se guardaban los utensilios del altar. Se guardaban los utensilios, pero ahora por la comodidad o por intereses personales ha sacado los utensilios y ha metido al enemigo. 13 años después, 13 años, regresa otra vez Nehemías. Vuelve a ver cómo está el asunto del pueblo. Y dice el versículo 7, cuando regresé a Jerusalén y supe del mal que había hecho el sacerdote Eliasib, de hacerle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios, me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la habitación y dije que limpiase las habitaciones y mandé volver allí los utensilios del templo. Alguien que diga amén. Amén. Nunca es tarde para recuperar los utensilios del altar. Nunca es tarde. Con su astucia el enemigo se coló en el templo. Con su astucia el enemigo fue ganando terreno y se metió en una habitación del templo donde antes tenía que estar los utensilios, donde tenía que estar la leña, donde tenía que estar el aceite para los sacrificios. El
sacerdote se acomodó tanto que se quedó con todo. Con el templo, con ropas sacerdotales, con el arca, con el altar. Se quedó con todo, que el enemigo te deja con todo. Pero le sacó algo importante: los utensilios para mantener limpio el altar. Entró él y los sacó. Pero vivan los hombres de Dios, que cuando llegó ahí Nehemías dijo: tú sal fuera. Le sacó los muebles, le sacó el sofá, le sacó todo y dijo: limpiar ahora mismo esa habitación, que vuelvan los utensilios a su lugar. Y yo te digo a ti: vuelve a usar los utensilios que Dios te dio. Vuelve a usarlos para limpiar tu alma, para limpiar tu altar. Alguien que diga amén. Gloria a Dios. Me vais a dejar 5 minutos más. Josías también fue un hombre que hizo gran limpieza. Josías primero limpió su casa, limpió el pueblo y luego se fue a limpiar el templo de Jehová. Nota el orden: limpió su casa, limpió el pueblo y fue a limpiar el templo de Jehová. Nota el orden. No quiero entrar ahí. No quiero entrar ahí. Que es que hay mucha gente que quiere limpiar el templo y tienen que limpiarse ellos primeros. Pero llega Josías y cuando hace la gran reforma que se le encomienda al sacerdote Hilcías, empiezan a reformar, empiezan a limpiar, que el templo estaba descuidado, entre escombros, entre polvo. Y allí, en aquel templo descuidado, dejado entre polvo, encontraron el libro de la ley de Jehová envuelto en oro. Allí estaba el libro. El templo estaba muy deteriorado, estaba muy dejado entre escombros y polvo, pero allí entre el oro estaba el libro de la ley de Jehová, porque nunca perdió su valor el libro de la ley. No, solo se necesitó hacer un poquito de limpieza para que saliera el tesoro mayor que tenía el pueblo de Israel, el libro de la ley de Jehová. Puede que tu vida cristiana, puede que tu pasión por Dios esté un poco deteriorada, pero si limpias un poquito, si limpiamos un poquito, veremos cómo sigue ahí el fuego con el que Dios te llamó, la pasión que tenías por hacer las cosas por Dios. Verás cómo sigue ahí la ley de Jehová envuelta en el oro de tu alma, que la tienes aquí, que tienes aquí su presencia, que tienes aquí su ley, que tienes aquí metida su palabra. Hay que limpiar un poquito para que salga. Por eso el pueblo de Deuteronomio dice: ¿quién subirá al cielo y nos traerá el mandamiento para que lo cumplamos? ¿Quién irá al otro extremo del océano y nos traerá el mandamiento para que le cumplamos? Y dice Dios: no, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y dice Dios: escribiré mi ley en sus corazones. Aquí tienes la ley, aquí está la palabra que vivifica, que restaura, que consuela, que anima, que te da fuerzas. La tienes aquí. Si a veces estás débil, si te falta algo, ¿sabes lo que es? Que necesitamos limpiar un poquito para que esa ley de Jehová empiece a hablarte otra vez. Esa voz de Dios empiece a hablarte y te vivifique. Alguien que diga amén. Sin entrar en muchos detalles, ¿no recordáis a aquella mujer de Lucas 15 que tenía 10 dracmas y perdió una? La perdió por un descuido, la perdió. Dice la Biblia que empezó a barrer y empezó a limpiar la casa hasta que la encontró. ¿Sabes qué es lo que me hace bien a mí de esta mujer, Julio? ¿Sabes qué es lo que me hace bien? Que no aparentó que tenía las 10. No lo aparentó. ¿Qué más te da 9 que 10? Es que 10 era el número mínimo. Se han encontrado en expediciones arqueológicas velos hasta con 200 monedas cosidas. Estas monedas eran las arras que la novia la cosía en el velo para su noche de bodas. Y esta mujer era una mujer pobre, era lo mínimo 10. Y yo digo: ¿qué más da? Pues coser las 9
Y cuando bailes en la noche de bodas, nadie sabe si tienes 9 o tienes 10. ¿Sabes lo que nos diría la mujer? No lo sabrá nadie, pero yo sí lo sé. Sé que me falta una. Tú lo sabes. Tú sabes si te falta algo. Tú sabes si hay algo que te está faltando. Tú sabes si tienes el mínimo. Que no necesitas ningún profeta. Que lo sabes. Que tú sabes cuando hay algo que anda mal. Que tú sabes cuando los asuntos de tu altar no están bien. Que tú sabes cuando hay todavía cenizas que quitar. ¿No ves que Jesús dijo, cuando traigas tu ofrenda al altar? Que traemos ofrenda al altar. Y le dice el Señor, si todavía tienes asuntos que arreglar, no la dejes. Vete, arregla los asuntos y luego lo traes. Que tú sabes si hay asuntos que tienes que arreglar. Que tú sabes, hermano. Y esta mujer el mínimo. Dice, si es que es lo mínimo. Nota, es lo mínimo. 10. No voy a cumplir con lo mínimo. Y te dice Dios a ti en esta tarde, no vas a cumplir con lo mínimo. Con lo mínimo. Con un poquito de santidad. Con un poquito de honestidad. Con un poquito de entrega. Con lo mínimo. Que no te pide 100 ni 200. Las 10. ¿Sabes lo que dijo Jesús en esa historia? No dice una mujer que tenía 10 dracmas perdió una. No dice que tenía. Dice una mujer que tiene 10. La tenía. Perdida, es verdad, pero era de ella. Sin valor, sin uso, pero estaba en la casa. Solo necesitaba barrer un poco para encontrarla. Y te dice Dios, sigues teniendo ahí tu llamado. Sigues teniendo ahí tu fuego. Sigues teniendo ahí tu pasión. Solo tienes que limpiar un poco. Y verás cómo sigue ahí. Y te voy a decir el último detalle y con esto lo dejamos. Esto para los estudiosos de la Biblia. Jesús es muy probable, y yo me inclino a ello, recuerdo cuando lo estudié, que Jesús, ¿recordáis cuando entró y limpió el templo con aquel azote de cuerdas? Lo purificó. Es muy probable que esta purificación ocurriera 2 veces. Nota ahora lo que te digo. ¿Por qué? Porque el evangelista Juan da el detalle de la purificación del templo al inicio del ministerio de Jesús. Después de las bodas de Caná, Juan 2, hace la purificación. Pero los otros 3 evangelios ponen el detalle de la purificación después de la entrada triunfal, es decir, en lo último de su ministerio. Y alguno dirá, yo no voy a entrarte en todos los detalles del estudio porque no quiero aburrirte. Pero mira, hermano, la primera vez Jesús llegó y hizo un azote de cuerdas. Golpeó todo, hermano. Y se recordaron que decía el texto, el celo de tu casa me consume. Llegó allí para limpiarlo. Y la segunda vez, hermano, en la última, después de la entrada triunfal, dice Mateo, Marcos, Lucas, los 3 evangelios sinópticos, dice, y cuando llegó allí ya no hizo azote de cuerdas, dice Mateo. ¿Qué hizo? Dice, llegó y volcó las mesas. Las volcó. Digo, Señor, ¿por qué haces esto? Es que antes hice un azote de cuerdas y tiré las cosas, pero ahí quedaron las mesas preparadas y listas para que lo pusieran otra vez encima. Ahora llegó el Señor y los volcó. Ya no ponéis nada más aquí. Y es lo que quiere hacer el Señor con tu vida y con la mía. Quiere hacer un vuelco a nuestra vida para que no haya nada más. Yo te pregunto ahora a ti, con esto lo vamos a dejar, que no quiero entrar más ahí. Si Jesús viniera hoy a tu vida, como entró aquel día en el templo, ¿qué vería? ¿Qué vería en tu altar? Cuando entró Jesús aquel día en el templo, se enardeció por dentro. Vio corrupción, vio deshonestidad, vio intereses personales. ¿Qué vería Jesús si hoy entrara a tu vida como entró aquel día en el templo? ¿Vería un corazón puro para adorarle? ¿O vería un corazón lleno de distracciones, de preocupaciones, de deseos egoístas, de prioridades materiales, de rencores, de malos hábitos? ¿Qué vería Jesús hoy en ti? ¿Vería que el altar está en orden? ¿O vería que todavía hay cenizas que limpiar? El propósito de Jesús
no es hacer una limpieza parcial o superficial como hacemos nosotros. El propósito de Jesús con tu vida y con la mía es hacer una purificación completa y renovarlo todo. Señor Jesús, te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos quedado solo con la liturgia de los sacrificios, pero nunca hemos usado calderos y palas para limpiar el altar. ¿Cuántas cenizas hemos guardado en nuestro corazón? ¿Cuántas cenizas hemos guardado dentro de nuestra alma? Y hemos seguido haciéndote cultos, hemos seguido predicando, hemos seguido sirviéndote, hemos seguido cantando, pero hoy decimos, Señor, que nos arrepentimos y te pedimos que nos ayudes para sacar las cenizas de nuestra alma, los malos deseos, los malos hábitos, los rencores, todo lo que no te honra, todo lo que no te agrada. Queremos poner en orden nuestro corazón, queremos poner en orden nuestro altar, para que luego lo que traigamos te agrade a ti. ¿Cuánto le agradaría a Dios que hicieras el sacrificio más pequeño, los 2 palominos, pero que el altar estuviera limpio? No quiere Dios bueyes engordados y altares sucios. Quiere Dios la ofrenda de los 2 palominos, la ofrenda de la viuda, de un poquito de harina y un poquito de aceite, pero con el altar limpio. Señor, sánanos. Adelante con esa alabanza, hermanos. Oh, Señor. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos ahora. No tengas prisa por salir de tu presencia. No tengas prisa. Arregla el asunto de tu altar. Tú la llenas de luz, se va la oscuridad y habita en mi casa. Me levantaré aunque sea de madrugada.
Santo Espíritu.